Chavales, chavalas, ojo ahí con la semana que parece que Mercurio está retrógrado. Pero para contrarrestar este hecho, os traemos un programa de lo más interesante. Horóscopos, cartas astrales, amarres, astrología, rituales esotéricos. ¿Por qué hemos reactivado y revivido estos fenómenos si es que alguna vez estuvieron muertos? ¿Qué tiene esto que ver con la muerte de Dios y el vacío espiritual que dejó? ¿Y con la precariedad y la ausencia de futuro de toda una generación? ¿Es incompatible con la ciencia? ¿Es peligroso una perogrullada o una manera de autoconocimiento? ¿Puede ser incluso feminista? Bendiciones y dentro, Gameplays. Darío, luna llena, Mercurio retrógrado, están pasando, se vienen cositas, solamente te digo eso. Darío, ¿tú sabes a qué hora naciste? Que en un momento te puedo mirar yo la carta astral. No. De losarcanosmayores.com. No lo sé, a qué hora nací. Pues tienes que preguntárselo a tus progenitores, no sé. O no sé si deberías o no, yo no sé. Eres Leo, eso me queda claro. Sí, eso sí, yo pero soy Tauro. callado. ¿Necesito saber la hora o no? Si me quieres felicitar. ¿Qué? La hora, ¿necesito saberla o no? Sí, necesariamente. Vale. Si no, los angelitos voy a llamar al registro. Echas una siesta, un pitio tal, y de eso depende también tu movida. Acuérdate. Bueno, que sepas que Leo y Tauro se llevan bien. ¿Sí? Sí. Pues contigo y mí... Pero que no es incompatible. Más Platón, menos Prozac, no es incompatible con todo esto. Y de eso vamos a hablar hoy, de la movidita de la astrología. Hemos puesto un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina, as usual. Si tienes una duda, si te atormenta tu pasado, si tu futuro es incierto y lo quieres resolver, nadie mejor para resolverte estas dudas y ponerte al día de lo que va a poder ser tu futuro que María del Carmen Serrat. Hace años que la astrología Vienen cambios muy positivos a tu vida que debes aprovechar. ha pasado de ser un espacio televisivo de madrugada Veo muy fuertes discusiones con tu pareja, ¿sí? Y había un distanciamiento y ahí estáis en un momento de crisis, de separación, ¿sí? para convertirse en un fenómeno generacional. La astrología no es eso que viene en las revistas, no es el tarot que se da en la tele a las 5 de la mañana. Los nuevos horóscopos, las cuentas de memes, las conversaciones sobre cartas astrales y el zodiaco Veis que en esta carta cada una de las casas pasa por diferentes signos. son ahora parte de la identidad y la cultura de los más jóvenes. Pero ¿de dónde nace este interés por la mística y el autoconocimiento? ¿Es la nueva espiritualidad un sustituto moderno de la religión? Muchos estudios han demostrado que cada vez menos personas dicen, por ejemplo, creer en Dios. Sin embargo, la necesidad de una vida espiritual los conduce a buscar respuestas en otros lugares. Así llegan, por ejemplo, a la astrología, una religión cool que se supo adaptar a la generación que creció en la década del 90. ¿Cuánto tiene de creencia y cuánto de meme? ¿Qué supone creer en el horóscopo? Pero entonces, ¿tiene la astrología alguna base? ¿Influyen las estrellas en nuestro destino? Pues parece ser, y aunque se ha intentado demostrar durante muchos siglos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿O en la carta astral, en una sociedad cientificista? ¿Pero esto tiene acaso algún sentido? Spoiler, no. Y la ciencia ha encontrado muchísimas formas de mostrarlo, basándose en interacciones, en estadística, en lógica. ¿Existe un vacío espiritual que no se puede llenar con la ciencia? Por eso hay un gran vacío existencial que tratamos de llenar con todo tipo de adicciones y parches como promueve esta sociedad, el entretenimiento, el consumismo, el materialismo. O sea, siempre estamos escapando de nosotros mismos. Lo ponemos debajo de la cama de alguna persona que haya estado enferma para que aumente la energía y podamos acelerar su curación. Simplemente acelerar la curación, ¿eh? No cura nada, pero por lo menos... No cura nada, pero por lo menos anotado, Darío, yo qué sé. Con la parrilla de salida de los signos. Sí. En la pole position tenemos a Tauro esta semana. En fin, bueno, es que claro, es Tauro season, acuérdate. Vamos a ver, vamos a presentar esta mesa de invitades especial. Ella es Elizabeth Duval, a la cual podemos por fin ver las extremidades y sacarla de su mítica cocina francesa. Por fin existo. Por fin existo. He tomado forma corpórea para venir al mundo. Hombre, bueno, pues cuidado que coges cualquier guillotina y ya tú sabes. No se guillotina no y a los tauros, por favor. Yo soy Virgo y nos llevamos bien. Ah, vale. Bien apuntado. Filósofa, escritora, después de lo trans, tenéis que seguirla. Esto es así. José Luis Crespo, me ha dicho que le llame Crespo. Sí. Compartes apellido con Elvis, está muy bien. Quantum Fracture, físico y divulgador científico, fundador y creativo pues de esta marca mencionada. Qué barbaridad. Muchas gracias. Yo también soy Tauro. Anda. Por cierto. Pero a ti esto me has dicho antes que no te interesaba. No mucho. O sea, yo, si tengo que elegir, yo soy Ravenclaw.
Ah, Sí, vale. sí. Ravenclaw. Incluso creo que tiene más categoría. Supremacía Slytherin. Ah, vale. O sea, que tiene más categoría Ravenclaw que Tauro. Sí, por lo menos hacen a cuenta de que son ficciones, ¿no? Crespo, ¿cómo empieza? Vengo con un machete aquí, ¿no? Diego del Real, ¿cómo está? Bueno, ya enfadado, claro, es que con él... Real solo, ¿qué tal? Vale. Namaste, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de esa inclinación. Esclavo de un tiempo que no te corresponde, ¿no? Básicamente, soy un adelantado a mi tiempo. Soy un millennial, pero nacido a principios de los 90, no sé cómo definirme exactamente. Bueno, me ha gustado lo que has elegido, o sea, lo que es definitorio, los dos pósters que tienes y donde te has encuadrado bastante. Has visto, ¿eh? Es que soy un esteta. Me encanta la imagen. Tengo aquí a Divine y aquí a Ruggero Deodato. Hostia, que estoy como a la inversa, qué raro se me ve. Qué locura, ¿eh, Batman? Y detrás. Ten cuidado. Bueno, te dejamos ahí mientras tanto misticidad un poco para presentar a Rocío Vidal, la gata Schrödinger. ¿Cómo estás? Periodista y divulgadora científica. Ole que sí, Rocío, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, es un placer y más con este tema tan interesante. Yo soy Sagitario, por cierto, no sé qué tal nos llevamos todos. Pues Sagitario no lo tengo... ¿Qué es eso? ¿Noviembre o diciembre? No lo tengo controlado. Diciembre. Pues mira, un ser que es mitad caballo, mitad hombre, pues no sé qué decirte. No pasa nada, pero algo pasa, Rocío. Faltada a la mitología griega así de regalo. Yo te estoy diciendo los dibujitos que ponen en la cuore. ¿De dónde viene? Otra cosa. Pues de los dibujitos de la cuore. Para mí, el que me dices es el originario del horóscopo. Vale. Y cerramos la mesa, no por ello menos importante, con Charas, de Charca Astrology. Ella es astróloga de memes por la mañana, dependiente por la tarde, o sea, un poquito de todo. También hacía la astrología para Vice y además es colaboradora de Radio Primavera Sound. Efectivamente. No es poco y no es baladí. No es poco, no es poco. Aquí vengo a que me intenten dar de palos. Así es. ¿Pero cuál era tu signo? Ah, sí, yo soy Escorpio, obviamente, así que somos súper compatibles. Es verdad, Escorpio y Tauro es a tope. Y con Leo tampoco es mal. Bueno, con Leo bien, regular. Tolerable. Yo soy Leo Tolerable. también, Real, vamos a ver, ya otra vez has puesto. Leo con ascendente Escorpio, lunar Capricornio. Vale, lo tenemos. Bueno, voy a empezar preguntando, Charas, ¿qué es la astrología? Hostia. Hombre, vale. venías a un programa a hablar de Sí, esto, sí. o sea, estaba un poco cantado. No, realmente tienes razón. Voy a romper ahí una lanza y voy a decir, mirándote a ti, que no es una ciencia. Okay. Yo lo entiendo más como una poesía o como una forma de entender una mitología y unos símbolos y también una forma de autoconocimiento a partir de los astros, del movimiento de los astros. Y bueno, pues a partir de aquí para adelante, ¿no? No, absolutamente, absolutamente. Yo querría preguntarte, Liz, vamos a ver, ¿por qué la generación Z ha vuelto a poner de moda el horóscopo, la carta astral, las runas, no sé, todas estas movies? Bueno, la astrología normalmente, como se difundía sobre todo en los periódicos, buscando un público que era mayoritariamente femenino en un principio para describirle su día a día, su cotidianidad, las cositas que podía hacer fuera del trabajo, como así con nociones muy ligeras, que nunca se metían demasiado intentando hacer predicciones. O sea, la astrología no tiene cosas así oníricas, fantásticas, brujísticas, de coger y decirte que va a caer un meteorito mañana. No te dice eso, te dice simplemente pues tendrás este tipo de relaciones más o menos, pero si tú con tu fuerza de voluntad llegas a cambiarlas, pues a lo mejor las modificas. Y de repente lo que sucede es que nos vemos con redes sociales, con un montón de sitios en los cuales todo puede propagarse mucho más rápido, surgen los memes y estas cosas que describían tu vida pues se adaptan muy fácilmente y muy bien a este tipo de formatos. De repente, si antes te contaba lo que podías hacer, pues ahora te lo cuenta y se puede reproducir en masa y puedes decir, ay, pues soy yo literal, me siento muy identificado, lo retuiteas, lo posteas otra vez, etcétera, etcétera, y por eso es tan popular. Popularidad. Diego, bueno, Real. Vale. Bien. Hay un montón de memética alrededor del horóscopo, la astrología. ¿Crees que es un meme en sí mismo o que simple y llanamente es un medio de difusión, medio de comunicación? La gracia o no, esto ha tenido mucho éxito también en la generación millennial, por eso, aparte que estamos muy desencantados con todo. El nivel iconográfico religioso, pues ya es la cosa aburrida, porque tienes, yo qué sé, un carpintero de hace no sé cuántos mil años crucificado, pues eso da pena, eso es lastimero.
no me gusta esa iconografía. Sin embargo, tienes un montón de símbolos que son, por ejemplo, el horóscopo, que son pues, muy bonitos. Y entonces ya lo tenemos todo como al meme. Y estas nuevas generaciones también tenemos un poco eso, en plan... Queremos expresar mucho en muy poco, en una imagen. Estamos ya al pictograma. Y yo creo que, por ejemplo, el tema del horóscopo es muy simbólico. Y aparte que las imágenes son muy guays, joder. Y que, coño, tenemos en plan, a nivel de cultura pop, desde los caballeros zodíacos, Sakura, en fin. Estamos mamando eso y es una cosa pues, muy guay, iconográficamente muy interesante. Ya no solamente, bueno, a nivel de estudio, por ejemplo, bueno, ya profundizaremos y demás. A mí me gusta mucho el tema de Carl Jung, que es el tema que he estudiado mucho, el tema del icono y demás, y para el autodescubrimiento. Y, por ejemplo, el tarot es muy interesante para el tema de cómo todos esos símbolos, esas imágenes, pues, cómo las recibimos nosotros y qué interpretamos a partir de ellas, sin tener ni puñetera idea qué nos dicen ese conjunto de imágenes. Bueno, y aprovechando eso, de ese conjunto de imágenes, como me recuerdan esto a los arbolillos que te dicen, ¿qué ves primero, un árbol o dos leones enfrentándose? ¿No? Pues quiero preguntar que qué sesgos psicológicos, Crespo, influyen a la hora de sentirnos identificados con la astrología. Bueno, hay un montón de sesgos que pueden estar involucrados. Desde, por ejemplo, sesgo de confirmación, en el que, bueno, a ti te sueltan un montón de cosas el astrólogo en la predicción y tú solo vas a recordar o solo vas a coger la cosa con la que tú te sientes identificado. El resto las obvias y tú solo dices en plan, oh, mira, ha acertado. Y el resto es como que, bueno, da igual. Cuando si hicieras un análisis muy escrupuloso te darías cuenta de que son cosas muy generales. Eso también tiene que ver con la memoria selectiva. A largo plazo seleccionas esas cosas y te las quedas. Hay también cuestiones de ego que se han visto. Se han visto que por ego también cogemos esas cosas buenas y rechazamos las malas. Y luego relaciones causales. Tenemos sesgos cuando vemos que una cosa implica a la otra, un poco que la buscamos que eso suceda. Entonces, si a lo mejor una predicción te dice que a lo largo de tu día, a lo largo de tu mes va a suceder algo, tú vas un poco a buscar esa movida, provocándola. A mí me gusta pensar que la astrología es lo mismo que el mago al ilusionismo, que te hace creer que sale un conejo de una chistera, pero detrás, en el fondo, pues no hay ningún conejo mágico, sino que es todo un truco con el que juegan con tu psicología. Rocío, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, totalmente con todo lo que ha dicho, y el tema de los sesgos es muy interesante relacionado con lo que dice Crespo, pues también la de la profecía autocumplida un poco, ¿no? Se te hace una predicción y tú realmente puedes buscar, ¿no? que eso se cumpla inconscientemente de esa manera, y también porque buscamos patrones y muchas veces tenemos esa ilusión de los patrones, ¿no? Entonces nos dicen algo, de cierta manera, de forma genérica, por ejemplo, pues este mes vas a tener algún problema con un ser querido. Pues, ¿quién no va a tener un problema con un ser querido? Es algo bastante habitual. Entonces, cuando ocurre, pues es como clic, y entonces haces una ilusión como si eso, una cosa, llevara a la otra, cuando realmente pues es ilusión. Entonces, esta serie de trucos y mecanismos psicológicos en las que todos caemos, ¿no? En cierta manera, en nuestro día a día, pues se llevan un poco más allá en todo este tema de la astrología y las predicciones. El mago Popo. El mago Pop, sí. Charas, ¿qué opinión te merece? Lo que acaba de decir Rocío. Claro, es que yo entiendo la astrología más eso como una herramienta de autoconocimiento, como una carta natal que más o menos te dice por dónde te van a tirar los tiros, más que por el sol, que es lo que es. Y también me parece que yo voy a sacar ahí el tema que me apetecía un poco sacar, que es que también ha estado denostado durante muchísimos años, porque ha sido un tema, como ha dicho Liz, relacionado con lo femenino, con las revistas femeninas, correcto, con lo... Exacto. Y además hemos leído un artículo antes que precisamente ahí es a través de las propias revistas donde introducían pues, las ideas como un poco para tener controlada, o sea, desde la perspectiva de género a la mujer, ¿no? Sí, totalmente. Y al final una cosa que yo también leí, que es totalmente cierta, es que al final la bolsa también es un cúmulo de predicciones y de cosas que sentimos, y que realmente yo lo pondría al mismo nivel que la astrología. Lo que pasa es que hay una misoginia interiorizada en una cosa que está bien y que no. Eso me parece interesante, el tema de género y demás, porque yo creo que sobre todo se relaciona más con lo femenino, porque las religiones siempre han tratado muy mal a la mujer, en general, todas las religiones. Y por eso ha surgido, pues yo que sé, el tema de la brujería. A finales de los 60 surgió el movimiento feminista, en el 68 de la witch. Ahora ha vuelto otra vez el boom otra vez de la magia wicca, que es muy femenino. Y yo creo que también responde un poco a eso, en plan, esa respuesta femenina vemos, por ejemplo, sobre todo la Iglesia Católica, que es lo que más vemos porque es lo que hemos mamado nosotros. No y entonces me parece interesante eso, en plan...
Bueno, y bueno, también dentro de las logias y demás feministas también, a no ser que sea, por ejemplo, Susa, la cantante de Hilaria Airé, que decían que era sacerdotisa de una secta satánica y demás, también está un poco infravalorada. Entonces es muy interesante eso, ese boom, ese apogeo, y ese también porque está unido muy a la naturaleza, a la figura femenina. Me resulta interesante por eso, también un poco un golpe encima de la mesa. Liz, ¿qué querías Sí, apuntar? que yo creo que no solamente se trata de que de repente lo místico, la brujería es una cosa inherentemente femenina, sino que más bien la cuestión es que históricamente el monopolio de la razón ha estado de la parte de los hombres, o aquellos que podían pensar, aquellos que podían ir a la escuela, aquellos que podían tener una educación universitaria, eran los hombres, con la cual la única posibilidad para las mujeres de desarrollar algún tipo de conocimiento pues pasaba por la mística, pasaba por alguna especie de conexión terrenal, con estos esencialismos de la mujer vinculada a la madre tierra, a la naturaleza, y por ahí se hacía. Pero yo no creo que esto sea algo bueno o que la mujer de repente, por ser mujer, vaya a desarrollar una mística particular, unas experiencias de lo divino, de lo místico, sino que simplemente es porque se la ha relegado ahí y se ha hecho que la mujer no tenga esa implicación de los hombres en la ciencia, en la filosofía, en el pensamiento, dejando el sujeto que piensa, el sujeto que hace, el sujeto que reflexiona, como si fuera una cosa estrictamente masculina. Y esto es malo, esto es negativo. No creo que debamos entrar en un ensalzamiento de, pues qué guay que de repente las mujeres hayan históricamente desarrollado sus formas de pensar o sus formas de hacer cosas que eran místicas, que eran divinas, que no tienen nada que ver con lo de los hombres, porque realmente lo que sucede es que han desarrollado eso porque no les quedaba otra alternativa. Total. No podían acceder al saber. Como herramienta subversiva me parece interesante también, y también como tema crítico. Claro, es que yo pienso que también hay, o sea, dentro de muchos colectivos se ha intentado resignificar la astrología porque ya al ser apartada y puesto para las mujeres, pues vamos a intentar hacerlo más nuestro e intentar también a moverlo desde ese punto de vista. Y también otros grupos que estén más en las periferias, que no hayan podido entrar dentro de ese tipo de razón, también se lo han apropiado. Y diríamos que, por ejemplo, es la ansiedad por el conocimiento del futuro lo que nos puede llevar a buscar respuestas dentro de la astrología. Sí, pero esto desde que nació el hombre. Así que desde que el mundo en mundo, ¿no? Desde que mundo en mundo. ¿Y a ti, Charas, qué cosas te piden? Buah, me piden de todo. Pero es que yo, por ejemplo, no he hecho cartas y me lo piden muchísimo, o me piden cosas muy chulas. Lo de los pozos del café. Los pozos del café, pero me piden cosas como muy personales. Muy en plan, personales. cosas serias, en plan, mi novia me maltrata. Y yo, pues llama al 016, ¿qué quieres que te diga? No es porque sea Tauro, es que es un cabronazo, no sé. Claro. Ahí yo también tengo que poner una barrera. ¿Crees, Crespo, que somos generaciones más espirituales o simplemente necesitamos asideros y seguridades? Yo creo que es más asideros y seguridad. Es decir, la espiritualidad yo creo que es una cosa inherente al ser humano, sencillamente porque en la espiritualidad, que Liz que sabe más que yo que lo corrija, pero acudimos a eso porque suelen ser respuestas mucho más rápidas. Dumbledore en Harry Potter tiene esta frase que es... LOL. Estas referencias me están encantando. Sí, luego la siguiente es de Edward Cullen, enamorada, Crespo, no te voy a... ya no tengo tanta cultura literaria. Robert Pattinson es Tauro, esto también lo dejo por aquí. Tauro con Tauro not bad, te diré. Sí. Dumbledore decía, todo el mundo en algún momento tendrá que tomar el camino que es correcto o el que es fácil. Un poco la vía espiritual muchas veces es el camino fácil, es la que nos da respuestas muy sencillas, es el camino que, por ejemplo, cuando sigues un método científico, que es un proceso muy largo en el que te tienes que equivocar, tienes que reconocer que te has equivocado, volver a empezar, y es un camino muy, muy largo que ha llevado milenios desarrollar, pues ese es el camino difícil. Y en ese sentido, por ejemplo, Charas, en lo que comentabas antes, es decir, una cosa que no me queda del todo claro es, ¿vosotros pensáis realmente que detrás de las predicciones de una carta astral realmente te dicen cosas de verdad? Aunque realmente haya 5.000 millones de influencias y que la cosa pueda cambiar un poquito, ¿realmente como que hay algo de verdad ahí detrás? Yo es que soy una persona irónica posmoderna, así que nunca te lo voy a decir. Me estás evitando la pregunta. Por supuesto. Yo quería enmendar una cosa que has dicho, ¿no? Sobre esta cuestión de... se trata de un pensamiento fácil, el pensamiento fantástico, el pensamiento ligado a algo así, ¿no? Y es que realmente la historia de la filosofía también nos enseña, sobre todo esto a nivel presocrático, la Grecia antigua, que el paso del mitos al logos, el paso de los mitos, el primer poema de Parménides, que es un poema filosófico, habla de una diosa que le enseña las vías del ser y del no ser. Los filósofos presocráticos dicen que el agua, el fuego, todo esto son arquetipos
que principios de lo que es la existencia en el mundo real siempre ha estado muy vinculado a intentar obtener una explicación racional de lo que son las cosas. En la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer se habla precisamente de que esta razón ilustrada, este pensamiento científico, no es solamente algo puramente racional, sino que a nivel de civilización occidental también se construye como una cosa que se impone, como un dominio de la razón, que sirve también para justificar desde Europa, por ejemplo, a las empresas colonialistas o imperialistas. ¿La religión o la fe? No, la razón. razón, el dominio de la razón. Razón mal. No, razón bien, pero también mal. Ah, vale, Todo, vale. ni tanto ni tan calvo. Claro, es que yo tenía que entenderlo. Más o menos. Vale. ¿No? Con lo cual, el mitos y el logos, el mito y el pensamiento no están tan desligadas, o no creo que una sea necesariamente un camino más fácil y la otra el camino más difícil. Creo que su relación es bastante más compleja y, de hecho, mismamente, ¿no? En el amor al pensamiento filósofos también hay otra figura que saca Aristóteles, que es el filomutos, que es el amor a los mitos, que está muy ligado y forma parte de la misma evolución. O sea, el pensamiento surge del mito y el mito surge del pensamiento. O sea, salimos de la caverna, Platón dice que sí. Doña Gata, doña Rocío, ¿cómo se come este auge de la astrología, horóscopo y demás, conviviendo con una sociedad a día de hoy puramente científica? Yo creo que sí que es compatible y es totalmente entendible. Antes quería comentar el tema de lo de los sesgos de género. Me parece muy interesante a nivel histórico y también cuando estudiamos todo este tipo de, bueno, digamos, de caminos alternativos a la ciencia, ¿no? O a lo que es empíricamente o científicamente comprobable, observamos sesgos de género en multitud de espacios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la espiritualidad New Age, es verdad que por una tradición histórica y yo creo que también por sus características intrínsecas, que también es verdad que esto está todo relacionado, ¿no? Pero es mucho más, no hay jerarquías, es mucho más de tú a tú, es mucho más de un conjunto. Eso sí que tenemos un sesgo de género femenino que hace que también muchas más mujeres se vean interesadas, pero luego tenemos otro tipo de, por ejemplo, las conspiraciones, terraplanismo, ovnis, todo este tipo de agrupaciones son muy masculinas y es muy interesante estudiarlo porque ahí tiene mucho más que ver el ego, ¿no? Es el decir, yo tengo una verdad que nadie más tiene y quizás ese ego culturalmente masculino va mucho más relacionado con ese, los demás sois inferiores a mí o los demás sois, ¿no? Tenéis una venda ante la realidad y yo tengo la verdad. Entonces es muy curioso estudiar distintos tipos de fenómenos relacionados con esos sesgos de género, pero también, como digo esto, también digo que eso ni lo hace más verdad ni lo hace más mentira, ni hace más real la astrología porque haya habido una tradición histórica y que las mujeres hayan sido relegadas a este tipo cultural, y ni lo hace más mentira, por eso quería decir. Y la pregunta era a que cómo convive la sociedad basada, ¿no?, en la ciencia y el conocimiento científico, en el que estamos en los niveles más altos de confianza también en esto. Pues sí, porque realmente se convive muy bien las creencias con la parte científica. Hay muchos científicos que son creyentes, mientras se separe. Ahora, hasta hace unos años, la presencia de la religión era muchísimo más grande y ahora los tipos de espiritualidad alternativa han cogido muchísimo más fuerza porque es una espiritualidad más a la carta, ¿no? Ya hablamos en general, ¿no? Pues tienes muchísimas creencias que puedes acoplarte, puedes creer en una cosa y en otra no, y se basa también en el aquí y el ahora, ¿no? No tenemos tanto miedo al qué pasará al después de la muerte, sino quiero estar bien conmigo mismo, quiero tener respuestas ahora y también. Yo creo que, corregidme si me equivoco, ¿no?, pero una juventud cada vez que vive con más incertidumbre necesita puntos de anclaje y puntos de control. Y en cierta manera, pues la astrología o encajar en ciertos arquetipos de personalidad o tener cierto control sobre tu futuro, pues da una sensación, una falsa o no falsa sensación de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que esto lo cogeremos se explica muy bien. Ahora, después del vídeo, Rocío, cogeremos un poquito este hilo. No hace falta que te corrijamos porque efectivamente no te has equivocado. Juventud sin futuro, 100%. Real, yo te quería preguntar que, pues, por ejemplo, cuando tú, yo qué sé, exhibes esta faceta tuya o lo que sea, la gente a lo mejor también hay personas que tienen como un estigma o que se lo toman a cachondeo y que para ti puede ser, o sea, quiero decirte, ¿qué les dices? Hombre, yo la verdad es que, bueno, solamente hay que verme que no se me toma muy en serio así en general. Pero es eso, sí es un poco estigma, pero yo también lo utilizo como algo
no divertido, subversivo, también se puede utilizar con mucha ironía. Y solamente es eso. Y hablando un poco de lo que hemos comentado antes, el tema de que queréis intervenir, es que estamos viviendo una sociedad que es loquísima y se intenta justificar todo de una forma hiperracional. Cada vez hay más avances científicos, cada vez se justifica todo más. Pero la sociedad es loquísima, todo lo que está pasando alrededor es loquísimo. Necesitamos algún tipo de respuesta. ¿Y crees que, por ejemplo, Charas, le voy a preguntar si se está perdiendo precisamente a través del meme, del cachondeo que hay en torno a toda la astrología, se está perdiendo un poco la esencia de la propia astrología? Yo creo que se está perdiendo más la esencia por el mismo capitalismo, por la mercantilización un poco de la astrología, pero al final el meme también es otra forma de lenguaje y al final también creo que la astrología ha triunfado tanto entre jóvenes porque ha sabido adaptarse a los jóvenes, que sí que los curas con TikTok son súper graciosos, pero que yo creo que aquí gana la astrología. Y las monjas maravillosas, las que fuman porros. Es que es increíble, es que, hombre, claro, es que no es incompatible, es que no es yo siempre lo digo, yo siempre digo, no es incompatible pues ser novicia y echarte un canutín, Darío, fíjate. Nuestra novicia canutera de la tarde de hoy es Daniel, que nos ha preparado un vídeo al efecto. Daniel, que te echábamos de menos, mira, a ver. El Cosmos, el muñequito verde de los dibujos animados, el hermano mayor de Aramis Fuster, la última frontera del ser humano. ¿Qué tiene que aportarnos? ¿Qué tiene que enseñarnos? ¿Qué relevancia tiene en nuestra vida diaria? Probablemente más de la que piensas. Si tu conocimiento de la astrología se resume al horóscopo de la Superpop, según el cual Cáncer tiene un 90% de posibilidades de encontrar el amor de su vida esta semana, permíteme decirte que eres ignorante de la vida. Resulta que hace siglos, hace un puñado de siglos, antes incluso del nacimiento de la gente ya estaba buscando respuestas en la astrología. Hemos sido espetados a este bárbaro lodazal que es el mundo terrenal sin saber qué somos o de dónde venimos. Entonces, para preguntarnos eso que miramos al cielo. Tu tatarabuelo hace 250 años, sabiendo que el planeta tal en la posición tal del cielo en un ciclo lunar de no sé cuántos afectaba a las cosechas, era fan de la astrología y no tenía un gato esfinge y no tenía un matasueños y no tenía una carrera de bellas artes. Evidentemente, al igual que la teoría del enneagrama o estos tests que te determinan la personalidad mediante una combinación de 4 letras distintas, la astrología, concretamente el horóscopo y los signos del zodíaco, no son más que otro sistema de crear arquetipos de personalidades estancos en contenedores que te digan, ah, mira, tú eres este y este y este, así que actúas así. Que no es determinista, no confundir con el determinismo astral, que es la teoría que dice que yo te quemo la casa y digo, ay, disculpa, que soy Escorpio en mi casa. Simplemente, al igual que un sinfín de pseudociencias, que es una palabra un poquito regulera, pues nos ayuda quizá a decantarnos por una vía u otra o a tomar una decisión de una manera o de otra, mediante este conocimiento previo que tenemos de nuestra personalidad, ateniéndose a unas características y unas teorías que, como ya he dicho, llevan milenios elaborándose. Cuando mucha gente hace algo y le funciona, es que hay algo detrás. Herbalife, la cienciología. Podría desarrollar un poquito sobre cómo estas prácticas esotéricas y esta brujería está históricamente alineada con la feminidad y cómo eso lo hace susceptible a la M palabra que nos encanta a todos para decir, para esto son mierdas, esto no tiene ningún fundamento, esto bla 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 bla. También diré que no todo tiene que ser súper riguroso para que a una persona le guste. Tú tienes Funko Pops en casa, a mí me puede gustar el horóscopo de la Superpop y puedo permitir que ordene mi vida, ¿sabes? Sin más. Yo, desde que he empezado a investigar alrededor de la astrología, porque claro, estás en Madrid y no puedes evitarlo, porque aquí la gente solo habla de tranquilizante de caballos o de planetas, he encontrado un refugio en el cual si yo tengo un mal día y algo me sale mal, puedo decir, ah, es que hay un planeta en un sitio. Y a mí me vale, y a ti te vale, y a todos nos debería valer. Entonces, en resumen, en conclusión, no le deis tantas vueltas a las cosas, no os creéis tan importantes y simplemente portaos bien, paz. Espero que os haya gustado este vídeo y si no os ha gustado probablemente sea por el Mercurio retrógrado. Pues así lo hemos visto, Darío. Fíjate qué cosas tiene la vida, sorpresas te da la vida. Bueno, yo voy a arrancar preguntándole a Crespo, no sé por qué te ríes, Crespo, solamente te digo que si eres físico, los físicos creéis como que Dios ha construido todo el universo o algo así. Esto como muy desarrollado. Como muchísimo más. Bueno, pero claro, sí. porque no, solamente, no. O sea, mucho más, claro, o sea, son... Pues creo que no se puede... Ya está sin Dios, fíjate. Es un grado universitario, ¿no? Eso. Sí. No quiero ser condescendente, es broma. A ver, Crespo, vamos a ver. Yo quiero preguntarte, aunque yo sé que se ha demostrado que efectivamente, bueno, pues a lo mejor puede que no haya bases en la prueba de la astrología, etc., etc., puede resultar útil a la gente. Entonces, exacto, quiero decir, ¿necesitamos que tenga evidencias para que sea útil para la gente? Bueno, yo por lo general pienso que si algo tiene evidencia que lo respalda,
por lo general va a ser más útil. Es decir, si tú entiendes las evidencias por las que tomas una decisión, pues mucho mejor que si la tomas por algo que es vacuo, ¿no? En ese sentido, creo que es mejor. Aún así, ¿puede ser útil? Pues yo creo que podría ser en ciertos momentos, al igual que la abuelita que va a misa y oye, podríamos pensar desde el ámbito religioso que esas cosas son tan vacuas como a lo mejor se piensa que esta astrología. Creo que depende mucho del caso, pero creo que en líneas generales deberíamos intentar, pues eso, si tu carta astral te dice que tú eres así o así o asado, pues a lo mejor tendremos que tener la mente abierta a decir, a lo mejor no es nada de esto correcto y así no tomar decisiones a lo mejor un poco condicionadas. Ese yo creo que es el gran problema de la astrología. Que te condicione. Que tal vez te condicione en las decisiones que tomes. Eso me parece muy chungo. A lo mejor Gameplays también es la nueva astrología y estamos condicionando a gente a pensar. No, Gameplays era el chiringuito de jugones para cólicos renales. Pero cogiendo, otra vez repetición, ¿no? Pero cogiendo con esto, yo creo que uno de los grandes problemas de la astrología es una especie de esencialización del mal o de conductas negativas muchas veces, ¿no? Como que hay ciertos signos a los cuales les decimos, bueno, pues a los escorpios... A los Géminis. Los Géminis, bueno, pero yo sí que tengo un poco de tirria a los Géminis, irracional por mi parte. Pero los escorpios, por ejemplo, decimos que tienen como un montón de energía oscura, unas vibes así, darse lo que fuera, como que esencializamos el mal como si las personas, por una esencia de en qué momento han nacido, dónde estaban los astros, si tienen la luna en no sé qué, si tienen el Marte en Leo y son muy agresivos, pues esencializamos eso y decimos que son malos per se, da igual sus acciones. Ellos son malos en sí mismos, los individuos son malos porque se ajustan a ese arquetipo. Y yo creo que eso puede ser cierto. Lo que pasa es que considero que lo que dice Crespo, que para que algo sea útil tiene que tener unos fundamentos científicos, yo creo que es un non sequitur. ¿Qué quiere decir que no? ¿No? Yo creo que es útil, realmente, porque a nivel... Yo, no me considero artista porque eso es una palabra muy ambiciosa, pero, por ejemplo, como herramienta, a mí me parece cojonudo, por ejemplo, el tarot, el eneagrama a la hora de construir personajes en una historia, eso a mí me resulta interesante. El tarot es entendido como, imagínate, echas el tarot y como decía Jodorowsky, leerlo como un cómic o algo así, eso es muy interesante. Pero igual que tirar dardos a una diana. Sí, igual ese es el punto, ¿no? De todas formas, eso, todo nos influye. Vivimos en una sociedad de la imagen que todo lo que vemos alrededor está hecho para influirnos. Este cartel, este programa, todo. ¿Por qué no esto también? Todo puede tener una herramienta y puede tener una herramienta tanto bueno como malo. En plan, estos horóscopos son malos, estos son buenos. Pues básicamente como todo. Bueno. Sí, perdón, Rocío, sí. Y luego Crespo. Que yo puedo coincidir en que puede ser una herramienta útil de autoconocimiento, por ejemplo, ¿no? De ejercicio psicológico, porque muchas veces, por ejemplo, el tema del tarot, ¿no? Tiene muchas habilidades psicológicas para conocer a la otra persona y para a lo mejor sacar cosas que de primeras no sacaría mediante las cartas, aunque no tengan un significado real, ¿no? Pero a mí una cosa que me parece clave, que es lo que ha dicho Liz, es el tema también de los arquetipos de personalidad que acabas incluso interiorizando tú mismo y interiorizando los de tu alrededor. He visto, es verdad que todo esto tiene mucho de meme, ¿no? Pero he visto multitud de TikToks y multitud de vídeos de Instagram diciendo yo no me junto con un Piscis porque son no sé qué, o Sagitario, lejos si quieres comprometerte. Entonces no estás creando tú mismo un ambiente tóxico donde quizá no lo hay, o te estás tú creando una personalidad que no existe. ¿Esto hasta qué punto es positivo, ¿no? Entonces yo creo que tampoco hay que idealizar una situación, y que meternos en arquetipos cerrados de personalidad no tiene por qué ser positivo, pese a que nos pueda dar respuestas o salidas en un momento determinado. Por tanto, la inocuidad de este tipo de situaciones pues está por ver. Y luego, aparte, si nos metemos en el terreno de la gente que gana dinero a expensas de prometer una serie de cosas cuando sabes que esto no tiene base y que no puedes prometer esa serie de cosas, o no puedes adivinar el futuro, no puedes delimitar la personalidad, eso ya es otro tema que también me parece bastante peliagudo en ese aspecto, ¿no? Ese es el gran problema que tiene todo este tema de astrología y demás, pues eso, pues el tema de la charlatanería, el tema de sacar el dinero, mercantilizar, y sobre todo la pobre gente que con toda su buena intención de buscar encontrar una respuesta, pues da dinero a esta gente. Esta gente, estos videntes y tal, pues son muy guays porque a nivel iconográfico pues son la leche, con todo este rollo kitsch. Desde yo que sé, aquí de Rapel, el rollo este de Walter Mercado, esta gente que Esperanza Gracia, porque son muy Aramis Fuster, nunca olvidarlo. Son muy guays, Paco Porras, porque son como Sandro Rey, una mitología. Bueno, fantástica. Y esa gente que son, bueno, ahora son iconos pop y es cool, pero quiero decir, hace 2 años era la decadencia, ¿no? Absoluta.
Claro, Era súper guay. Sandro Rey, además, cuando la persona que estaba al otro lado del teléfono no le daba la razón, en plan, ¿tienes algo? Una chaqueta marrón al lado. No, la verdad que no. Bendición y buenas noches. Ale, a por otro, ¿sabes? A nivel simbólico era fascinante. Yo me veía vídeos enteros de Sandro Rey haciendo predicciones. Es que era un performancer, o sea, quiero decir. Y vaya pelo, ¿eh? No, iba a pelo total. Crespo, ¿qué querías decir antes? Sí, creo que en este argumento de que la astrología puede ser una herramienta de autodescubrimiento y deberíamos aceptarla como tal, creo que nos olvidamos de una cosa, nos olvidamos de que, bueno, si tú en tu viaje de autodescubrimiento, porque yo creo que es un proceso esencial en la vida y si no, pues puedes tener problemas, pues si tú tienes un problema en tu viaje de autodescubrimiento, ¿qué haces? ¿Vas a un astrólogo, acudes a una carta natal o vas a un profesional de esto? Vas a un psicólogo. Es decir, o sea, vas a alguien que evidentemente está basado en algo que no tiene evidencia científica o vas a un psicólogo que en general sí es una cosa que está basado en evidencia. No sé. Y si me permites dar un hecho extra, completando lo que ha dicho Liz antes. Claro. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra. Es de este rollo de las parejas y la compatibilidad de signos. Vale. Si fuera correcto que realmente hubiera compatibilidad o incompatibilidad de signos, ¿sí? Deberíamos verlo estadísticamente. Es decir, un tío llamado David Boas, si no me equivoco, se cogió 20 millones de parejas británicas casadas. ¿20 millones? ¿Y cuánto tiempo tardan en hacer estudios? Son mentiras. Se llaman ordenadores, chicas. Ah, vale. Claro, que los tenían en un correo electrónico. En un correo electrónico, además. En un correo electrónico. No sé, en un Excel, no sé. Y lo que hizo fue comparar los signos solares de cada una de las parejas. Y bueno, si realmente esto fuera correcto, pues a lo mejor pues, te saldrían que hay muchas coincidencias, o que algunos signos en concreto son, o que no hay signos, Géminis con no sé qué, ¿sabes? Pues azar puro y duro. ¿Y qué pasó? Que era azar puro y duro. Azar puro y duro. Ah, 20 millones de parejas. 20 millones de parejas. Pues vaya chapa irte al registro a volcar todo eso, también te digo. Hombre, o sea... Trabajo arduo para que se pueda mencionar en Gameplays. No, era el objetivo. Claro. ¡Hala! Era el objetivo. Yo antes quería decir lo del psicólogo, si estoy de acuerdo. Ir al psicólogo. Ir al psicólogo. Salud mental siempre. Ir al psicólogo. Muy bien. Te iba a preguntar justo a ti. ¿Crees que la ciencia no puede o no llega a abarcar la espiritualidad que ha convivido siempre con los seres humanos? Sí, de hecho sí que hay una parte que no se puede, digamos, contextualizar. También quiero decir que el cientificismo es un dogma y que... Repite la pregunta, por favor. Que si crees que la ciencia no alcanza a poder controlar la espiritualidad o no alcanza a poder comprender la espiritualidad, es una cosa como que no puede llegar a meterla dentro de un albarán, por así decir. Sí, no, pero eso es un sí como una casa. Yo además quería decir que lo de los arquetipos, que me había quedado con antes, que también dentro de la astrología también se entiende que tú tienes X características, pero las puedes llevar bien o mal. Es decir, por ejemplo, si tú eres Escorpio o mira, si tú eres Tauro, la tozudez te va a venir muy bien si lo llevas, por ejemplo, a ser una persona muy continua en tu trabajo, pero lo vas a llevar muy mal en otro sentido. Y es al final decir que todo tiene una forma en que llevarlo. Y en cuanto a lo de la ciencia y lo de la espiritualidad, sí, es que sí, yo creo que sí. Oye, rápido, ¿cómo funciona la carta astral, Cari? Mira, tú tienes, así los más importantes, tú tienes un sol, que es tu esencia, la luna, que son tus emociones, y luego tienes el ascendente, que es como tú te proyectas. Y luego pues ya que si cada una cosa... Aunque dime. si me permites añadir, eso depende de la escuela de astrología que preguntes. La tropical es distinta a la sideral, que es distinta a la china, que es distinta a la india, que es distinta a la occidental. Hay una astrología que se llama la tropical. Sí, pero eso tiene que ver con cómo, digamos, las zonas donde están las constelaciones, yo pensaba que era las cosa colocas de que- manera distinta, en fin, son como cosas... Joder, yo pensaba que era algo de Bermuda o de Bahamas. No, pero yo a tope con la astrología china, que yo soy una cerda, además. Yo soy O un sea, perro de madera. Ah, pues yo un mono. Yo soy un dragón. Oh, tenemos... Oye, pero Yo soy de vaya Madrid. zoo que acabamos de encontrar aquí en Gameplays. Bueno, voy a cerrar este bloque preguntándole una cosa muy sucinta, Liz. Muy sucinta, vale. Muy sucinta. Y es que si crees que es un avance social que cada vez seamos menos creyentes.
No necesariamente por el lado de aquellos comportamientos sociales que pueden ir vinculados con las creencias. O sea, me parece bien que debido a que por educación, que se extienda la educación secundaria, universitaria, como gradualmente vaya habiendo menos creyentes, y que a nivel político en muchas ocasiones la Iglesia u otras organizaciones tengan menos control sobre la sociedad, pero, por ejemplo, desde España o desde otros países católicos, en comparación con los países protestantes, creo que hay ciertos componentes de la ética católica en comparación con la protestante, de esto habla Weber en la relación entre la ética protestante y el capitalismo, que deberíamos salvaguardar, ¿no? Yo creo que hay cosas buenas en las creencias que no son necesariamente la creencia en sí misma, o no son necesariamente el objeto superior, el primer motor al que se está rezando, pero puede haber cuestiones sociológicas que estén bien, y por eso puede que no sea un avance en algunos aspectos, que nos secularicemos, porque a lo mejor podemos acabar como en la teoría sueca del amor, secularizados, con creencias completamente racionales, todo el mundo solísimo, que se mueren y tardan 5 días en llegar a su casa, porque no hay amistades. Fuera de la cueva, no, como en la puerta de la cueva. Claro, como en la puerta de la discoteca, la puerta del after. Vale, está bien. En la puerta del after os dejamos a Diego Real y a Rocío Vidal. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, por vuestro tiempo. Os mandamos un besito muy grande y, como no, bendiciones. Vamos, Kilgore. Amén. Kilgore, ¿qué nos traes esta tarde, cariño? Yo soy una persona que no cree en los horóscopos y que nunca ha visitado un astrólogo, pero hoy voy a hacerlo. Ismael. Buenas. Astrólogo. Hola. Hola. Primera vez. Adelante. Vamos. Dime tu fecha de nacimiento. 30 de mayo del 81. 30 de mayo del 81. ¿A qué hora? 22 horas. Esta es tu carta, Jorge. Tú eres Géminis, como imagino que ya sabes, ascendente Sagitario. Estos son los dos factores más importantes de tu carta. Géminis, tú eres una persona muy trabajadora, muy detallista por Géminis. Y Sagitario es un signo más aperturista, es decir, más descontrolado, llevado al extremo. Mi carta astral te dice cuándo me voy a morir, por ejemplo. La muerte siempre está en manos de Dios. Y eres el clásico que, si, aunque te tocara una suma indecente en la lotería, seguirías trabajando, ¿a que sí? Sí. A ti nunca te faltará el trabajo. Esto no sé si es buena o mala noticia. La buena sería que podrías vivir sin trabajar. Ismael, muchas gracias. Ha sido un placer. La verdad es que lo has clavado. Bueno, espero que te vaya bien. Ojalá que sí. Y a ti también. Adiós. Chao. Chimpún, que se diría. Bueno, hemos incorporado, como siempre, pues a nuestra juventud del Papo. Tenemos a Mardom, cantautor, habitación Tumblr, caricatura de la Plaza Mayor. Muy bien, Mardom, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, encantado de estar. Oye, empiezo ya lanzándote la primera pregunta a ti. ¿Qué te parece a ti todo este mundo de la astrología? Pues a ver, a mí desde el punto de vista científico, yo creo que bueno, lo ha explicado muy bien Crespo y la Gata, que obviamente no tiene ningún tipo de evidencia, pero después a nivel social tengo dudas, porque por un lado, una cosa muy nuestra, que es el Twitter de España, es un generador de memes continuo que me parece brutal, pero luego me da miedo que la astrología sea un poco la droga porro, ¿no? Que nos lleve a cosas más preocupantes como puede ser la homeopatía y tal. Entonces, que sería ya la droga dura. Entonces, eso es lo que me preocupa, pero yo a tope con el meme. A tope con el meme. Y por otra parte tenemos a Charlotte. Charlotte, ¿cómo estás? Que antes hemos confundido tu puerta de la habitación con las toallas colgadas con el cuadro del matrimonio de Arnolfini, que nos ha parecido una comparación ideal. Yo de verdad lamento muy fuerte este decorado de fondo. No me representa, pero hay que ducharse. Esto es importante. Bueno, nos representa la higiene, eso está muy bien, Charlotte. Oye, y misma pregunta para ti, ¿qué te parece el mundo de la astrología? ¿Es un cuento para niños o para ti tiene presencia? A ver, depende de cómo te lo tomes. También hay que decir que llamarlo Uy, vaya moto pasando. También hay que decir que la astrología per se es una cosa como muy ambigua, ¿no? Decir astrología es como a qué nos referimos con astrología, al zodíaco, a qué constelación tenemos encima, así que yo si te soy sincera, prefiero llamarlo en plan lo místico, por decirlo de alguna manera, todo aquello que no se puede probar científicamente y decir, pues así es. Y que la pregunta, ¿qué pienso yo de todo esto? Yo me considero una persona sensitiva, según mis experiencias, y claro, es una cosa que tú no puedes demostrarle a nadie, es una vivencia. Al fin y al cabo es un poco como una especie de salto de fe. Pero por otro lado, sí que tiene una parte tangible y una parte real, todo esto de lo místico, ¿no? Que es, por ejemplo, a ver si me explico, antiguamente la escultura, ¿no? Con todos los mitos que se han hablado de la mesa y tal,
se tenía los mitos como una representación pues, de la sociedad, a lo mejor un poco más fantasiosa, y que pretendía dar explicaciones a cosas de la naturaleza y a cosas tangibles del día a día. Lo que sí nos queda, además de la representación estética maravillosa que tenemos, es un poco la parte natural, ¿no? La naturaleza. Es que tú hoy te enteras de si es primavera porque lo dice el Corte Inglés. Hombre, y el calendario, cariño, y el calendario, qué bueno, de tanto en cuanto. ¿Qué es el calendario? Eso, bueno. Sí, pero hemos perdido un poco como esa especie de conexión con la naturaleza, con todo lo que al fin y al cabo, pues antes nos hacía pues súper unidos a ella, ¿no? Yo qué sé, las cosechas, hoy tú vas al súper y me parece un puntazo, pero hoy tú vas al súper, no sé, como que hemos perdido un montón de tradición y un montón de cosas que sí que es muy bonito rescatar, y que es una especie de espiritualidad venida a hoy muchas veces muy necesaria, porque para según qué personas, pues yo qué sé. Total. Es que aquí, por ejemplo, lo tengo, espiritualidad monoteísta, hegemónica, religión, a grandes rasgos. Que sí, que hay un poco de todo. Pero espera, que le vamos a preguntar algo a Mardon también. Yo quería preguntarle a Mardon, ¿tú has sentido alguna vez la necesidad o te ha picado el gusanillo y has investigado sobre qué puto planeta estaba puesto en qué sitio cuando naciste? No, pero me resultaría mucho más gracioso si la astrología, en vez de ser cuando nací qué planeta estaban cuando mis padres me concibieron. O sea, eso me parecería muchísimo más cómico. Ojo, Pero muchísimo más cómico. Y se volvería todo muchísimo más raro, probablemente, pero creo que daría para bastante más meme. Grotesco. Pues Mardon, a lo mejor era el planeta cacique, el planeta Brugal y... ¡Ay, pasó! Creo que hace falta una nueva escuela. Total. Quería añadir una cosa solamente respecto a lo que ha dicho Charlotte, que, por ejemplo, a veces el tema de la naturaleza, en mi opinión, a veces como que se diviniza y se usa como deidad en el sentido de que... O sea, la naturaleza es un conjunto de fenómenos que hay, en este caso en la Tierra y demás, y luego es como que le damos naturaleza como equivalente a Dios cuando se habla de eso. O sea, yo creo que es una parte que también rollo que parece de la cultura nuestra, ¿sabes? Cristiana. Sí, digamos que sería un poco darle su valor, ¿no? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Hoy en día no sabemos si ha llegado la primavera, si no nos lo dice el Corte Inglés, pero a lo que me quería referir, eso sería como animismo, ¿vale? Lo de tratarlo como si fuera una deidad o una divinidad, pero más allá de eso, digamos que es como una conexión pues que tú sientes, ¿no? Hay gente que sí lo tiene como una divinidad, hay gente que, bueno, hay diferentes ramas que en lugar de tomarlo como algo, yo qué sé, tú decir, ¡buah, qué guay! Pues me voy a enterar de mi carta astral y me voy a enterar de cosas sobre mí mismo, me voy a autodescubrir un poco y tomarlo bien, pero no tan literal, porque al fin y al cabo las decisiones son tuyas y la ciencia es la ciencia, eso hay que decirlo, por favor, id al psicólogo, ¿vale? Que han dicho antes. Es eso, entonces, hay gente que lo toma incluso como religión, hay gente que lo tiene como algo más dogmático, más de Wicca, hay gente que lo tiene más por libre, y es, digamos, esa espiritualidad a la carta, ¿no? Que tenemos hoy en día, que es estate bien con lo que tú te sientas bien. Pues sí, total. Vive y deja vivir, que se ponía en la agenda de mi instituto en el año 2009. Oye, Charlotte, Mardon, ha sido un placer teneros esta tarde aquí con nosotros. Encantado. Dadle duro, muchas gracias por vuestras reflexiones. Gente muy interesante, cariños. Seguid en paz, bendiciones. Un besito, sois unas máquinas. Adeu. Se intenta. Negativo en COVID, positivo en ser un máquina, que dice el meme. Bueno, como siempre ya esto es tradición, pues hacer nuestro cierre clásico de reflexiones, ideas, no sé, cariños, cosas que queráis decir, Liz, empiezo por ti. Claro, me estás mirando ahí como... No, y tú te estabas escapando de mi mirada, que sabías que estaba aquí porque no eres tonta, guapa. O sea, quiero decirte, yo sí, pero tú no. Bueno, con esto último que estaban ellos comentando, me viene a la cabeza otras reflexiones de Barthes en su artículo en Mitología sobre la astrología,
que es cuando habla sobre cómo la astrología o todo ese tipo de narrativas, también la literatura, son maneras de exorcizar lo real, nombrándolo, nombrando nuestra vida cotidiana, nombrando nuestros hábitos, nombrando lo que hacemos, las relaciones que tenemos, sin desviarnos demasiado de la norma, sin nunca tener mucho mayor sobresalto. Me parece curioso que de repente asistamos a esta recuperación de los vínculos con la naturaleza, los vínculos con la madre tierra, cuando justamente se está destruyendo todo ese vínculo. Bueno, básicamente cuando el planeta Tierra se va a la mierda, Total. dentro de muy poquito, pues asistimos a de repente una especie de espiritualidad que es muy individualista, que es muy siéntete bien tú, porque tú recuperas tu vínculo con la naturaleza, te vas ahí al parque, haces yoga, no sé qué. Al Parque del Retiro, lo menos contaminado del planeta. Al parque de las 7 tetas, a subirte en la séptima teta y ponerte a hacer yoga. Pero claro, el problema con esto, el problema con otras cosas de autoayuda, o el problema, bueno, desde aquí denunciar la homeopatía y toda esa mierda, el problema con eso es que son soluciones individuales y que pueden hacer un tipo de nutrición para uno mismo, una nutrición para sanarte tú el alma. Y yo creo que más bien hacia lo que debemos orientarnos, si hablamos de naturaleza o de mejoría de las cosas, es a soluciones en todo caso colectivas, que no van a pasar por una conexión del individuo con su espíritu, que también dentro de la ecología hay ecofascistas y hay una corriente, incluso desde el nazismo, muy mística, muy vinculada a lo natural, muy vinculada a la naturaleza, y que no es eso... Excluyente de todo lo demás. Que es excluyente de todo lo demás, que no es eso, sino que son las soluciones colectivas. Que hay que armarse con guillotinas, hacer la revolución quizás no sé. Eso es que hacen el colectivo chiclero, que yo antes te he dado un chicle ecológico. Sí, pero yo creo que el colectivo chiclero es una acción colectiva. Chicle ecológico, se llama savia de árbol. Bueno, pues hay colectivo chiclero. Chicle ecológico. Crespo, eres muy amable, la verdad. Soy muy amable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Es verdad. No sé, pues de pronto se ha hecho, no te conoce tanto, pero ha acertado. A lo mejor te ha leído las cosas. Te he leído el pozo, ¿eh? Hombre, eres Tauro, ¿eh? Yo te veo ahí. Sí. Yo también le veo el Tauro. Ay, que los Tauros... No me leéis nada. Otra vez no me convenceréis. No. Era la astrología tiene este recurso de decir, ay, que testarudo se ha puesto diciendo que no le vamos a convencer en la astrología. ¡Qué Tauro! ¡Qué Tauro! Estoy insistiendo, pichando. Bueno, me uno bastante a las soluciones colectivas que dice Liz. Y por el resto, decir que, bueno, evidentemente, yo que últimamente me he volcado más en aprender más sobre astrología a fondo para poder entender de dónde viene, etcétera, ahora comprendo que efectivamente si uno quiere pues eso, estudiarla, verse las cartas astrales, charlar de esto con sus colegas, whatever, usarla, siempre y cuando no tenga estos problemas de los que hemos hablado, problemas de condicionamiento, de condicionar a los demás y tener situaciones tóxicas, todas estas, siempre que se use de forma segura, por así decirlo, no creo que sea algo a no respetar, al igual que un montón de creencias místicas y mágicas con las que hablamos todos los días. Aunque para mí mi postura es siempre la postura escéptica y racional, por supuesto. Qué conciliador, Crespo. Es tan Tauro. Es tan Tauro, ¿verdad? Es tan típico de Tauro. Perro de madera. Charas. Vale, yo es que de buena hecho... aura también, buen rollo. Buena aura. Sí. Bueno, yo un poco mi debate al final, con el que tengo también mucho que decir, es que lo fácil es ser José Luis, que te he tomado, lo siento, y tener la ciencia respaldándote. Lo difícil es muchas veces decir, yo desde siempre que me ha gustado la astrología, decir que soy una chavala, que me gusta algo que no tiene una parte científica, que lo disfruto, que no hago daño a nadie y que lo puedo ver desde una perspectiva de un meme, una perspectiva de ironía. Y en cuanto a la colectividad, sí que creo que la astrología puede tener una parte muy colectivista y de entendernos y de saber llevarnos, pero bueno. Pero que a veces hay peña que atasca esto. Hay peña que atasca y sobre todo, señores, dejad que nos divirtamos y que nos lo pasemos bien y que nos hagamos las risas. Girls just wanna have fun. Ese es el mensaje. Cyndi Lauper. Desde aquí un beso, cariño. Sí. También es que es aférrima el programa. Dale, bebé. A ver, lo he dicho 1000 veces. Deja a los chavales que camelen. Lo importante es creer en la vida. Hay gente que cree en Cristiano Ronaldo, el bicho. Joder. Hay gente que cree en Jungkook, pollita joven, el de BTS. Hay gente que cree en la astrología. Pues ya está. Si no hacen daño, guay. Ahora bien, punto de inflexión. No utilicéis esas cosas para ganar argumentos.
Por ejemplo, no vale decir, no, es que yo soy así porque soy Géminis. A ver, si es que eres gilipollas. ¿Eh? ¿Qué puede ser? Camelad, pero no hagáis el mal. Ya sabéis, chicas, no es incompatible ser Géminis y un necio mediocre. Bueno, dicho lo cual, efectivamente, cada cual que sea lo que pueda ser en su vida, ¿sabes? Un poquito feliz no estaría mal de tanto en cuanto. Como la felicidad no existe, os mentimos con elegancia desde Place. Ya sabéis que nos podéis escribir a Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, que lo estamos promocionando mucho, y también poner correos electrónicos a genplace@rtve.es. Y nada, pues... Id a seguirnos a Twitch, regaladnos una córnea de Inés. Anticonceptivos, ese es el próximo programa. Yo que tú no me lo perdía. Anticonceptivos, no es baladí. Chao, chao. Mira, te voy a tirar la rusa. ¿Pero te has fijado en el odio a Géminis?